la industria de la tecnología es una combinación de una industria que requiere inversiones, requiere capital, requiere talento, requiere tener a tu disposición una serie de recursos que de alguna manera todavía no están muy claros de cómo una política industrial se va a articular en este país en ese tipo de contextos cuando no somos capaces pues, de establecer un pacto, por ejemplo, para la educación, que debería ser algo fácil de establecer. Cuéntame cómo vamos a establecer. Desde mi punto de vista, industria significa tener una política energética clara, la cambiamos cada 3 años, tener un modelo de transporte cada vez más eficiente. Hemos hecho unas inversiones en infraestructura del transporte, creo que son envidiables, pero probablemente más concentradas en el transporte de personas que en el transporte de mercancías y bienes físicos. Tenemos una infraestructura de comunicación razonable, pero probablemente tenemos un déficit de personas preparadas en los ámbitos que tienen que ver con la tecnología, la informática y la innovación, también bastante importante. No es solo un déficit de España, es un déficit de Europa y un déficit probablemente casi diríamos de todo el planeta. Un informe de McKinsey recientemente hablaba de que en el mundo hay aproximadamente 80 millones de puestos de trabajo que no se están cubriendo por falta de profesionales preparados para estos ámbitos. Entonces, creo que una política industrial que sea intervencionista, basada en el procedimiento o en la subvención, en mi opinión, sirve bastante de poco. Sirve una política industrial que sea capaz de establecer un ecosistema a largo plazo que prime la inversión. Y para primar la inversión no hace falta solo incentivos fiscales, también puede haber elementos contables como amortizaciones aceleradas del parque industrial que permitirían reducir precisamente la obsolescencia tecnológica de muchas de nuestras industrias. Y hay un problema que desde mi punto de vista es complicado de resolver, que es la fragmentación. Tú decías, tenemos que hacer apuestas, porque efectivamente muchas de las apuestas que hacemos no tienen escala y no tienen dimensión. Y claro, ahí está la gran dificultad. ¿Cuáles son los mecanismos que hacen que aumenten los segmentos o de tamaño, las empresas, y cómo se hace esa selección de sectores competitivos que puedan mantener esa diferencia a largo plazo? De hecho, en España es verdad que tenemos este 13% de PIB, que estamos aproximadamente en el ranking número 13 del mundo en términos industriales, pero sin embargo hay sectores pues, como el de la automoción o el de la máquina herramienta, por poner algunos que están aquí, que están muy por encima de la media. Además son sectores que la verdad que tienen muchísimas oportunidades y presentan muchas oportunidades para este Internet de las cosas y este entorno. Para mí es difícil ponerle el cascabel al gato y me parece muy difícil, sobre todo porque estamos generando una cultura de aversión al riesgo cada vez mayor. Esta crisis, pues han sucedido muchas cosas malas, pero muchas han sido consecuencia de haber hecho cosas, porque el que no hace, desde luego, no se equivoca. Entonces, hoy en día, yo lo estoy viendo en la experiencia actual, estoy asesorando a varias startups y el principal problema que tenemos cuando estamos intentando acceder al supuesto capital riesgo es que la asunción de riesgo es bastante baja. Se quieren resultados a muy corto plazo y industria, para mí, es de innovación, es de largo plazo y de asunción de riesgos. Muchas gracias. Emma nos hablaba del Internet de las cosas. Javier Sotil, que representa más una industria conformada de un tipo extraño, pero que está siendo muy copiada en Estados Unidos, que es una cooperativa, un modelo de cooperativa. Este Internet de las cosas, ¿qué son las cosas? A ver, esta mañana hemos escuchado mucho sobre la digitalización y yo comparto casi todas las cosas que se han dicho y no voy ahora a cuestionar, pero se habla del Internet de las cosas y hablamos mucho de Internet y de las cosas apenas hablamos. La industria va de esto, la industria va en gran parte de esto. Si tenemos que conectar las cosas, hay que hacer las cosas y tenemos que fabricarlas, ¿no? Y esto de fabricar y hacer las cosas
parece que en este momento hasta el lenguaje está pasadito. Nos hace falta cultura industrial, que yo creo que antes de cualquier política necesitamos trabajar la cultura. No hay cultura industrial. Y esto les pasa a todos los que se mueven en el mundo industrial, los que opinan, los políticos y los no políticos. No saben una fábrica, no han visto más que en fotografía y no han entrado dentro para saber, para distinguir lo que es una fundición o lo que es una planta de estampación o lo que es una fábrica de sensores o una fábrica de válvulas. Eso es la industria y eso tiene unas claves que hay que conocerlas y hay que trabajarlas. Yo diría que en el mundo industrial pasa como en todos los sectores también. O sea, para hacer las cosas bien hay que ser competitivos, tenemos que ser eficientes, tenemos que hacer las cosas bien. Y ese es un elemento absolutamente clave. No vale ser mediocres haciendo las cosas. Y nosotros tenemos actividades donde hemos sido mediocres y nos hemos tenido que salir. Y donde hemos sido buenos y donde hemos sido competitivos, tenemos cuotas en el mundo de 50 y 60% de participación. Por lo tanto, primer elemento, hay que hacer cosas, porque yo creo que sostiene muy bien el entramado social. Segundo, hay que hacerlas bien y hay que hacerlas con eficiencia. Hay que estar permanentemente innovando. No voy a repetir muchas de las cosas que a la mañana se han dicho aquí, pero sí que tenemos que innovar, sobre todo con un foco en los problemas que nos vienen. El tema de las Smart Cities, el tema del envejecimiento, que también esta mañana se ha hablado. Hay mucha necesidad de elementos físicos, que no solo es Internet, que no solo es lo digital, que sí, pero que necesitamos hacer muchos elementos físicos para ese futuro que nos viene. Por supuesto, se ha comentado a la mañana un tema del talento. El talento que no son solo grandes directivos, que también nos hace falta, pero en este momento, antes alguien ha hablado de los que le hace falta no sé cuántos programadores en su empresa. No hay formación profesional, personas con formación profesional, formación FP2, no hay suficientes y no va a haber en los próximos años. Va a haber que importar. Va a haber que importar profesionales para dar soporte a las empresas. Por supuesto, en esa competitividad, pues obviamente, y lo digo obviamente porque se ha hablado antes de la internacionalización, hay que estar en el mundo. No concebimos una industria que esté pegada al entorno más cercano. Por lo tanto, tenemos que estar fuera. Y tenemos que estar con un tamaño también adecuado. Yo diría que uno de los elementos que en la industria es muy importante es el tema de la intercooperación empresarial. Muchas de las industrias y muchas de las empresas viven excesivamente aisladas. Ahí hay elementos que pueden ayudar en esto. Hemos trabajado elementos como los clústeres, etc. Pero hay necesidad de mayor intercooperación empresarial. Nosotros estamos en un parque empresarial cerca de Shanghái con más de 20 empresas nuestras y en ese parque hay gente de otras empresas de aquí que no son del grupo nuestro, que están presentes allí. Por lo tanto, es una pista de aterrizaje también para otros para poder. Es decir, hay que intercooperar de la manera más natural del mundo. Y aquí sí que creo que el apoyo institucional para fomentar la cooperación es bueno. Yo creo que una política de ayuda a la cooperación, a la intercooperación, es muy importante. No tanto marcar directrices verticalmente, sino ayudar en esta horizontalidad, ¿no? Un elemento que para nosotros es fundamental y que nos está dando muchos frutos y que creo que a la mañana creo que alguien también ha mencionado, es el concepto de ecosistema. Es decir, las empresas necesitan I+D, no pueden andar comprando patentes y I+D en el exterior, necesitan gente apropiada. Por lo tanto, las tres patas de universidad, centros tecnológicos, empresas, y yo diría que incluso con una financiación adecuada, son absolutamente críticos para que el entramado pueda funcionar. Yo ese concepto de ecosistema le doy muchísima importancia. Es muy difícil de crear estos ecosistemas.
A lo largo de nuestros años, en nuestra experiencia personal, en nuestra experiencia en el grupo, esto es algo en que hemos insistido. No podemos crear solo empresas si paralelamente alrededor no tenemos una infraestructura adecuada, ese ecosistema. Por lo tanto, eso es clave. Y dentro de ese ecosistema, una pata que yo creo que lo han mencionado esta mañana también, creo que todos los ponentes aquí, es el tema de la educación, el sistema educativo. En el sistema educativo, las empresas tienen que tener mayor influencia. Los diseños curriculares tienen que cambiar. Hay que mejorar el diseño curricular de muchas carreras para que estén mejor orientadas a las necesidades de las empresas. Hoy, esto es algo que en nuestro caso permanentemente intentamos inculcar. Tenemos una universidad en nuestro grupo y allí es más fácil, pero con otras universidades resulta más complejo, pero invitamos a todo el que quiera, porque este es un elemento, creo que ahí se tienen que producir vasos comunicantes y creo que se enriquecen todos. El currículum mejora y la empresa claramente en el momento que la universidad, el centro de formación manda profesionales, pues están mucho más adecuados a las necesidades de la empresa. Y finalmente un tema que es el emprendizaje. El emprendizaje en la creación de nuevas empresas que para nosotros también es vital. Las empresas poco competitivas y viejas se nos mueren y además es ciclo de vida, algunas se tienen que morir, pero lo que necesitamos de la misma manera es crear nuevas empresas y para eso tenemos que empezar sobre todo, aparte de las financiaciones que serán necesarias, necesitamos tener gente con atrevimiento, con formación para el emprendizaje y este es un tema absolutamente crítico que estamos impulsando en los últimos años porque creemos que va a ser estamos muy acostumbrados a las carreras clásicas en las empresas, el que es abogado, abogado, ingeniero, ingeniero, pero tenemos que crear empresas de emprendizaje que impulsen a estos chavales a coger riesgos y a dar la cara y a hablar en el mundo y a hablar 60 idiomas y no quedarse quietos para nada. Por lo tanto, bueno, yo diría que por ahí. O sea, política, más que política, yo diría necesitamos una cultura industrial que toque todos estos elementos. Muchas gracias. Pedro Montoya, tú estás a caballo, o tu industria está a caballo entre lo civil y lo militar. ¿Qué sinergias, sobre todo para un país como España, se saca de eso? Pues de diferentes órdenes. Lo principal es que en una industria como la aeroespacial, donde los ciclos son largos, donde el mercado es estrecho, donde el lanzamiento de productos requiere un tiempo adicional y una financiación muy importante, desde siempre ha habido una comunidad entre los proyectos militares y los civiles. Y en ese sentido, bueno, presenta una cierta especialidad, pero yo creo que es común a la industria y a la necesidad en España de dotar a la industria de un nuevo vigor, un apoyo gubernamental decidido. Has dicho al principio aquel axioma de los años casi 80 o 90, la mejor política industrial es la que no existe. Yo creo que la política industrial es la que favorece el desarrollo de proyectos industriales de largo plazo y de largo alcance. Y en ese sentido, además de que puedan ser transversales, que es el sentido de tu pregunta, entre lo militar y lo civil y lo militar, también alcance geográfico. Yo creo que aquí me gustaría simplemente apuntar, y quizá como mensaje de optimismo, hemos oído por la mañana los desafíos que representa la digitalización y quizá la crisis mundial o la decadencia de Europa. Yo creo que Europa, como modelo industrial, ha representado para nosotros, y yo creo que en otros sectores, un modelo de éxito. Y un modelo de éxito que puede y debe perpetuarse. Y Emma ha citado el estudio de McKinsey, me viene en la cabeza. McKinsey dice que con las reformas necesarias, Europa puede crecer al ritmo del 2 o 3% y crear 20 millones de empleos en 10 años.
Yo creo que no hay ninguna razón para deprimirse, no es nuestra experiencia. En el grupo Airbus, y volviendo al ámbito militar, gracias a la incorporación de la industria española o de la parte más importante de la industria aeroespacial española a un proyecto intrínsecamente europeo, han sido posibles proyectos como el avión de transporte militar, el A400M, el sistema de abastecimiento en vuelo, productos absolutamente innovadores y que están en primera línea mundial y que va a tardar muchos años ningún país, ninguna empresa en reemplazarlos. Y eso gracias a la integración en Europa, a una integración muy competitiva. Las fábricas españolas, contrariamente a lo que se ha dicho en ocasiones y se ha temido siempre, han adquirido protagonismo y lo han hecho exclusivamente por los méritos de productividad. Por un momento, hablando del ámbito civil, en los modelos de Airbus, desde que se incorpora la antigua Construcciones Aeronáuticas al proyecto, entonces llamado EADS, hoy el grupo Airbus, representaba en los modelos de aviones comerciales un 5% del total, en los últimos modelos está en el 12%. Eso no lo ha regalado nadie, no ha sido el efecto de la actuación de los políticos, sino de la competitividad de nuestras fábricas y de nuestros empleados. Lo que sí es cierto es que se requiere un entorno que no perjudique esa capacidad, en muchos órdenes, fiscal, energético y otros, y seguro que tendremos ocasión de desarrollarlos. Por tanto, y quizá por seguir un poco en la línea de Europa, que tal vez hemos escuchado mensajes, yo creo que en general optimistas, pero también críticos, como no puede ser de otra manera. Yo creo que la orientación de Europa hacia el proyecto, hemos oído a Joaquín Almunia, los proyectos de Europa 2020, es un nuevo paradigma, menos fondos estructurales, más apoyo a proyectos innovadores, lo merecen. Y tenemos que estar ahí. Y hay que estar allí sin complejos. Creo que la aeronáutica puede ser un faro de esta nueva industrialización. Se habla de la industria 4.0. Nosotros creemos que podemos estar ahí, tenemos proyectos que lo demuestran y, en todo caso, creo que para España es muy necesario, sin pretender tampoco aquí entonar, en fin, himnos demasiado triunfalistas. La industria aeroespacial representa el 3% del PIB industrial del país. El grupo Airbus solamente tiene 12.000 empleados en España y 40.000 indirectos. El 44% de los empleados son titulados superiores. Hay un retorno a la sociedad evidente. Y entonces, contra quizá voces que se puedan alzar diciendo que la financiación de proyectos industriales y en particular militares pues pueda ser un dispendio, yo creo que los hechos confirman que da un retorno a la sociedad, directo e indirecto, y a nosotros nos toca pues, seguir mereciendo esa confianza. Muchas gracias. Asier Atutxa, no tenemos ningún representante aquí, salvo tú, de las grandes infraestructuras. Entonces, te preguntaría dos cosas. Una, ¿cuáles son nuestros retos con las grandes infraestructuras? Es decir, si es vincular puertos y trenes, por ejemplo. Y como representante vasco aquí también, bueno, también está Javier Sotil, ¿cuál es la política industrial que se debe hacer desde las administraciones públicas? Bueno, por empezar por la última pregunta. Yo, desde luego, era bastante más joven que ahora, pero en esa época en la que un ministro, además vasco, dijo aquello de que la mejor política industrial es la que no existe, en Euskadi se decidió hacer política industrial y se definió un plan de industrialización. Yo estaba estudiando en la Universidad de Deusto, se cayó todo lo que era la industria tradicional en Euskadi y hubo una reflexión que llevó a una nueva política industrial, guión incluso cultural, que nos ha llevado a tener un tejido industrial diferente al que teníamos, que se apoyó en lo que teníamos y que incluso en el ámbito cultural nos ha llevado a resultados como puede ser el Guggenheim y la regeneración del Bilbao metropolitano. A mí, cuando se me planteó la pregunta de si es necesaria o no una política industrial, llevo 3 años en el puerto de Bilbao y me venía un poco la imagen del propio puerto, ¿no? Yo siempre digo, los puertos tienen muchas carencias y de eso podríamos hablar largo y tendido. Los nuestros, aquí a nivel estatal y a nivel internacional también, porque son entornos
Si los mercados son imperfectos, los portuarios lo son más. Pero es verdad que son una especie de mini ciudades-estados. Puedes llegar a llevar la gestión de un puerto y sumar los tráficos que tienes a final de año, y si dan bien dar una rueda de prensa y ponerte un montón de medallas. O puedes tener una actitud de planificar y acompañar y facilitar a quienes pueden ser las empresas, en nuestro caso industriales o operadores portuarios, a incrementar los tráficos que pueda haber en ese puerto, ¿no? Creo que a nivel de política industrial de lo que se trata es justamente de lo mismo, ¿no? Hacer de facilitador. Ver al administrado o a la sociedad no tanto como un administrado, sino como un cliente. Y en ese sentido, tratar de vender país. En nuestro caso, vender puertos. Yo creo que los grandes retos de la política industrial en Euskadi, y yo creo que a nivel estatal serán parecidos, aunque es verdad que en nuestro caso el nivel de industrialización sobre el PIB llega al 23%. Pero tampoco es fruto de la casualidad, porque no es precisamente uno de los entornos en el que el suelo sea más barato, ni el desarrollo de las infraestructuras sea lo más sencillo, pues por aquello de la orografía que tenemos. Con lo cual, lo que ha habido allí ha sido mucho, como comentaba Sotil, yo creo mucho emprendizaje y poca animadversión al riesgo, aunque eso hoy en día ha bajado. Creo que es necesario incrementar, porque bueno, los bancos dicen que dan créditos, pero tal y como se comentaba del riesgo, dan créditos, claro, si avala toda tu familia la operación que vas a desarrollar. Pero hay mucha aversión al riesgo por parte de muchas entidades y también los bancos, con lo cual la política industrial yo creo que tiene que recoger una política de financiación pública que acompañe. Creo que nos tenemos que apoyar en el ámbito de las manufacturas avanzadas, en aquello que comentábamos mientras comíamos, que es cuando nos hemos conocido, en aquello que sabemos hacer, tratar de hacer I+D y desarrollarlo. Es verdad que se puede hacer en otros ámbitos, pero ¿por qué no empezar por aquello que sabemos? Creo que, como comentaba Sotil, tenemos que impulsar cadenas completas de actividad para buscar una complementariedad y no tanto solamente buscar empresas líderes, porque las cadenas completas de actividad y los clústeres que se han lanzado en Euskadi durante estos últimos años, que requieren una nueva reflexión porque todo se va quedando caduco, creo que han sido un proceso de éxito. Creo que el tema del I+D debe ser más medido, porque hay redes tecnológicas también en Euskadi, que yo son las que conozco, que en ocasiones hacen I+D, pero como decíamos antes de la educación, ¿no? Hay que preguntar para qué, ¿no? Y tiene que ser, evidentemente, para hacer una innovación en el ámbito industrial, porque la investigación en genérico está muy bien, pero si estamos hablando de industrialización, tiene que ser, en este caso, para la industria. Creo que la política de internacionalización, claro, aquí en los años anteriores todos hemos vivido más o menos confortables. Hay experiencias internacionales como la de Airbus, sin duda la del Grupo Mondragón y otras muchas, pero sobre todo la PYME necesita de mucha ayuda para ir fuera. Antes de llegar a mi experiencia en el puerto, yo tenía mi propia ingeniería y es verdad que los grandes grupos corporativos no necesitan casi la administración para salir fuera, pues porque tienen sus propias redes, sus propias estructuras financieras que les permiten acometer esos proyectos, pero a las pymes hay que acompañarles. Es imposible que salgan fuera porque la dimensión de las pymes hace que no sea posible. Otra parte, creo que la evolución en la gestión, que en esto sin duda el Grupo Mondragón podría darnos muchas lecciones, creo yo. Yo creo que ha habido años en los que todo salía, se gestionara como se gestionara, y el enfoque de las empresas y las industrias creo que requieren de un nuevo modelo de gestión en el que la participación por parte de las personas sea mayor, bien sea una cooperativa, sea una SL o sea una SA. Creo que es necesario un modelo energético nuevo. Yo creo que el modelo energético actual a nivel estatal es el antiplan de industria, porque aquellas empresas que no consumen de manera intensiva energía, pues probablemente no les afecta mucho en su estructura de costos, pero bueno, ahora tenemos la experiencia nosotros en Euskadi con el cierre temporal de una planta de ArcelorMittal de Sestao, en el que además de tener unos costes energéticos que son un 30% más altos que en el resto de Europa, pues se nos suma la dinámica de dumping que está haciendo contra la acería el mercado chino, ¿no? Por lo cual, la suma de las dos, bueno, pues hace que se produzcan situaciones como estas. Y cerrando y centrándome en la última pregunta, en el tema de las infraestructuras, yo creo que la época del café para todos, hace mucho que se tenía que haber acabado. En ocasiones siguen existiendo inercias del pasado. Y yo creo que la península tiene una gran oportunidad para convertirse en una plataforma logística para toda Europa, pues porque está en el sur de Europa. Y una buena conexión con el despertar de África, que en algún momento llegará, mayor del que hay hoy en día, y sobre todo con la conexión a Estados Unidos. Pero eso requiere de buscar dinámicas y sinergias de intermodalidad, de conexión de los puertos core
en dos corredores que están definidos por la Comunidad Europea, que uno es el Atlántico, que es Bilbao con Algeciras, y el otro es el corredor mediterráneo. Pretender que todos vayamos a tener de todo, pues será una vez más un error, y más en el contexto que en este momento tenemos, ¿no? Donde, sin duda, si antes los recursos eran limitados, pues ahora son muchísimo más. Muchas gracias. Permitidme una pregunta rápida a todos, que tienen que ver, o una doble pregunta. Una es, antes se han mencionado las patentes. No hay aquí en esta mesa representantes de industrias afectadas por un fenómeno muy español, que es la piratería, ¿no? Tanto en temas culturales, en industrias culturales. Pero ¿no es el empresario español a veces un poco vago a la hora de buscar patentes propias y prefiere comprarlas antes que invertir? Y ligado con esto es, en industria, ¿quiénes son de verdad nuestros competidores? Y si, digamos, la crisis que estaba empezando en las economías emergentes nos supone un problema o no para nuestras propias industrias, ¿no? Contesto yo. A ver, en el tema industrial, antes de contestar quiénes son actualmente los competidores, voy a empezar por quiénes van a ser. En este momento nosotros, dentro de nuestro grupo, somos los mayores fabricantes de máquina herramienta, de los mayores fabricantes de Europa y desde luego de España, seguro. El mayor consumidor de máquina herramienta del mundo en este momento es China, que invierte en máquina herramienta nueva, equipos nuevos, más que todo el resto del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de 3 o 4 años la productividad de ellos va a ser infinitamente superior a la de este momento. Por lo tanto, ¿quiénes van a ser los competidores? Pues sin lugar a dudas los que en este momento están invirtiendo. En este momento los competidores son fundamentalmente en el mundo industrial. Europa es una potencia. Es verdad que en temas de gran consumo pues podemos encontrarnos con los chinos, donde ha tenido el peso de la mano de obra, ha tenido un peso, pues, donde la mano de obra ha tenido un gran peso, pues efectivamente son estos países, los del sudeste asiático. Pero yo creo que en este momento la política, por ejemplo, la política del gobierno chino, con todas estas crisis que están apareciendo, que tiene en los próximos años, es la automatización de los procesos industriales. Casi primer mandamiento, con lo cual tenemos que estar absolutamente preparados. Pero, porque diría, el tema de las patentes, podemos, a ver, ¿qué se patenta? Yo puedo patentar una idea original, un producto original, pero los procesos de fabricación, la eficiencia productiva es muy difícil de patentar, muy difícil. Es decir, es muy difícil que alguien, si tienes un proceso muy efectivo, salvo que tenga grandes inversiones en equipos de los que estoy hablando, te pueda sacar del mercado. Por lo tanto, yo creo que a mí lo que me preocupa no es tanto los que me compiten ahora, sino los que me van a competir. ¿Y quiénes son esos? Pues los que invierten. Emma. Yo creo que esta idea me parece que es la más acertada de cómo tenemos que mirar al futuro. En el libro de Javier Santiso, el de España 3.0, que hacía una comparación de cómo había salido Corea de la crisis del 98 y cómo estaba saliendo España de nuestra crisis del 2008, hacía una comparación precisamente en esta línea, en que aquí hemos reducido la inversión en innovación y en I+D aproximadamente el 40% y la inversión industrial también en cifras parecidas, mientras que en Corea, en esa misma década de sufrimiento, habían hecho una apuesta clara por la innovación. Yo considero, como tú decías, que China es el gran enemigo a batir, no solo por su dimensión, sino porque tiene un elemento de definición política, que ahí sí que están haciendo una política industrial, y precisamente también hace 3 semanas estuve allí en Shanghái, y las declaraciones que hacen son apostar por la innovación, apostar por la automatización y apostar por un elemento que podría darnos mucha diferenciación, que es todo el tema de la economía circular. Ellos saben que tienen un problema enorme de contaminación, saben que el cambio climático es un reto y quieren volcar toda su innovación en hacer una industria más competitiva para este nuevo entorno. Desde luego, si se ponen, van a ser imbatibles, porque yo ese tipo de temas aquí todavía no los escucho demasiado, ¿no? Yo, de nuevo, quizá por lanzar un mensaje de
optimismo. Yo creo que la industria europea y la industria española ha sido innovadora y lo va a seguir siendo. Vamos a seguir manteniendo una ventaja, al menos en el sector aeroespacial, frente a nuestros competidores durante un tiempo. No quiere decir que no vayan a estar ahí, pero vamos a mantener esa ventaja. Creo que hay una tradición en España. Lo que hoy es Grupo Airbus en España adquirió un liderazgo en fabricación de componentes en fibra de carbono para los aviones, que se ha mantenido durante mucho tiempo a base de un esfuerzo continuado. Y yo creo que eso va a seguir ocurriendo. Creo que hay, no obstante, una amenaza. Hay una amenaza, antes hablabas de la aversión al riesgo en la financiación de proyectos, en la industria, y sobre todo cuanto más tamaño tiene esta industria, en el mundo occidental, no es exclusivo de Europa, Estados Unidos también, hay una aversión al fracaso. El fracaso en la industria frente a las empresas de productos de consumo tiene efectos devastadores. ¿Por qué? Porque los ciclos son largos, por un tema de responsabilidad. No hace falta ahora hablar de aviones, pensemos lo que está sufriendo Volkswagen en estos momentos, lo que la industria automóvil en general cada vez que tiene que reconocer algún determinado defecto, que a menudo viene de la mano de, no siempre, pero de una innovación fracasada. Creo que el coste del fracaso en el mundo occidental, en la industria, es demasiado alto. Creo que, y eso es un problema económico, es un problema cultural. Creo que tenemos que saber aceptar mejor el fracaso. Los grandes éxitos industriales están hechos sobre fracasos previos. Y también citabas el ejemplo del Grupo Mondragón. Una vez se fracasa, otra vez se triunfa. Y si no se intenta, no se avanza. Ahí creo que tenemos un problema social, un problema de modelo económico, que representa la mayor amenaza. Si conseguimos ir más allá, no hay ninguna razón por la cual Europa en general y España en particular no pueda mantener un liderazgo que corresponde, por lo demás, al nivel educativo, que se ha mencionado mucho durante la jornada, pero que es básico, porque mientras consigamos mantener esto, las enormes inversiones que hace China para alcanzar el desarrollo europeo, pues indiscutiblemente les llevará un tiempo, por lo menos en la experiencia de nuestro sector. Bueno, en un puerto la competencia y la globalización es todos los días, ¿no? Estamos en nuestro caso conectados con 900 puertos a nivel mundial y todo lo que pasa a nivel mundial nos afecta para bien o para mal. Y lo notamos directamente en los tráficos del puerto, ¿no? Sea cual sea el tráfico. Pero en ocasiones a mí me suelen preguntar, bueno, pero la competencia del puerto de Bilbao, por ejemplo, ¿cuál es? ¿Santander pasa? Y le digo, no. En nuestro caso la competencia es bastante más Algeciras, Valencia y Barcelona, por aquello del despertar de China, que a través del canal de Suez concentra todos los tráficos en el Mediterráneo y eso supone una concentración de cargas, que Santander o Pasaia, con todo el respeto, pues sí, tenemos que estar atentos a Santander o Pasaia, pero la globalización nos lleva a que sobre todo la amenaza, una vez más, en nuestro caso, hasta en el tema portuario está en China. Con lo cual yo creo, y antes comentaba Soldín, ¿no? Yo creo que la clave está sobre todo en el ámbito de la educación y la cultura y en ese emprendizaje que históricamente, más en unas zonas que en otras, ha existido, ¿no? Pero al final eso es lo que lleva a una innovación constante, a una mejora continua y es lo que es difícilmente patentable. Esas ganas de hacer las cosas y de, aun sabiendo que los factores que te van a afectar a tu iniciativa, en nuestro caso, son mundiales. La caída, lo de Fukushima nos afectó en los tráficos de gas en el puerto de Bilbao, la caída del precio del barril de petróleo ahora nos ha afectado, porque mientras que a la refinería que tenemos le va muy bien, pues a Repsol, evidentemente, por el tema de la extracción no le va tan bien, pero en paralelo sube el clinker y se exporta más clinker y baja la exportación de... Bueno, es una constante, todas las variables imposible de controlar y menos hoy en día, hace 100 años quizás sí, en un mercado bastante menos globalizado. Por eso yo creo que lo fundamental es el tener esa actitud de emprendizaje y esa menor aversión al fracaso y esa mayor confianza en las personas que trabajan en las organizaciones, sobre todo en organizaciones que tienen una larga trayectoria. Para mí es fundamental, y bueno, yo desde luego lo que he intentado siempre, darle un enfoque mucho más humanista a las empresas que lo que todavía tienen. Yo creo que todavía, por mucho que el papel lo aguanta todo y decimos aquello de las personas son los más importantes de nuestras empresas, yo creo que luego en el día a día la dinámica del ordeno y mando y los sistemas jerárquicos que todavía funcionan en la gran mayoría de las empresas, yo creo que requieren una evolución y eso
eso sí que es difícilmente imitable y copiable si se tiene éxito. Ya antes mencionabas el tema de la energía. Rápidamente, aunque es un tema muy complejo, ¿qué política energética favoreceríais vosotros desde la industria o para la industria? Bueno, para mí la ecuación es sencilla, porque otra cosa es entrar al detalle de la factura de la energía, que tampoco la entiendo yo. Pero la cuestión es sencilla. Si al final sabemos que la energía, no los costes de producción de la energía y distribución, sino otra serie de costes que se le añade a la energía para generar ingresos para cuestiones medioambientales que no son necesariamente o tienen que estar necesariamente ligados a la factura de la energía, o cuestiones de políticas sociales que no tienen que estar necesariamente ligados a la factura de la energía, yo creo que habría que quitar esos dos costes que se le incorporan en el caso del sector industrial y buscar otros mecanismos para compensar esos ingresos a nivel estatal, porque si no al final matamos la gallina de los huevos. Decimos, no, necesitamos recaudar, bien, necesitamos recaudar, pero todas las cementeras y empresas de industria, sobre todo la industria pesada, que tengan un horno que consume bastante más que el que podamos tener cada uno de nosotros en casa, pues evidentemente se ve con una estructura de costes que hace inviable, por muy buen producto que tengan, que puedan competir a nivel europeo. Y vuelvo a subrayar el ejemplo ahora que hemos tenido de ArcelorMittal, ¿no? ArcelorMittal tiene cerca de, creo que son 12 o 13 plantas a nivel europeo de acerías, y la planta que tiene la energía más cara de toda Europa, pero un 30% más cara, no un 1, un 2 o un 3, un 30, son las plantas que tiene a nivel estatal. Con lo cual, quitarle esos costos incorporados a la tarifa eléctrica guión cliente final industria supondría, en mi opinión, generar más ingresos por otra parte que quizás compensarían esos recursos adicionales necesarios que pueda tener el Estado. Muy bien, muchas gracias. Vamos a abrir un poco el debate. Si hay alguien que quiere preguntar algo. Allí. No se ve. Hola, buenas tardes. Luis Deza, soy el director de estrategia de Duro Felguera. Es una pregunta para Javier Sotil. Si nos puede dar algunas ideas sobre la creación de clústeres de los que hablaba antes con la universidad, un poco algunas pistas de qué cosas funcionan y qué cosas funcionan menos. Bueno, cuando hablo de clúster no me refería exactamente a la universidad. Es decir, yo distingo lo que es el clúster, que es entre clúster sectorial, y lo que son los ecosistemas. Yo me refería a nosotros, una de las cosas que entendemos muy importante es que la universidad esté muy cercana a las empresas. Yo he sido 8 años presidente de la universidad. Es importante que, y no he sido profesor de la universidad, bueno, sí he sido un tiempo también, pero lo que es importante es que lo que yo pueda decir, no solo yo, sino la gente de la empresa, se escuche en la universidad. Y también los problemas de la universidad se escuchen en la... Uno de los temas, por ejemplo, que nos hemos puesto, voy a poner un ejemplo solo. Nosotros teníamos un problema de emprendizaje, de gente con pocas capacidades para lanzar un nuevo negocio, bien dentro de la empresa o bien fuera. Esto de las startups, esto no es solo que tengamos gente que de motu propio salga muy emprendedora, sino que tenemos que crear todo una carrera de emprendizaje, y hemos lanzado un grado de emprendizaje con su máster para crear personas con este perfil, que se sepan mover, lo que he dicho antes, que sepan idiomas, que sepan correr riesgos, pero todo esto hacerlo con 19, 20 años, y que desde entonces los cultivemos. Es decir, ver cómo podemos atar lo que se hace en la universidad con la empresa, ¿no? Y también con los centros tecnológicos, que tampoco hagan, porque también tenemos centros tecnológicos allí, que no hagan una vida ligada al mundo público, que vivan de la subvención de mamá gobierno o de papá Bruselas, ¿no? Entonces, que sepan vivir de la permanente oferta a las empresas. Y esto a veces tensa, pero es tremendamente enriquecedor. Bueno, yo tenía una pregunta sobre una cosa que habéis mencionado ambos, es la automatización, que yo creo que está creando una creciente ansiedad en la gente, pese a los 80 millones de personas no preparadas que faltan en el mundo. Esta mañana se ha dicho 850.000 programadores en España.
¿Vamos en una industrialización con menos empleos? Bueno, no, por favor. No. Bueno, al 4, ¿no? No, yo creo que radicalmente no. Lo que quitará un tipo de empleos, pero crea otros. Nosotros hemos ido creando expertos en automatización. Tenemos expertos en automatización y necesitamos crear puestos. Ahora, ¿son los mismos puestos que destruimos? Pues no. No. Y ahí hay un problema de gap que hay que saber manejar. Es decir, nos van a ir, pero esto es como la vida misma, ¿no? Nos van a ir sobrando una tipología de puestos de trabajo y están apareciendo otro tipo de puestos de trabajo. Yo, si quieres, por abundar en esto, yo comparto la idea de que se va a crear nuevas formas de empleo y hablamos mucho de educación, pero poco de la formación a lo largo de la vida profesional de las personas. Y nos olvidamos de que todos los estudios actuales hablan de que un porcentaje altísimo de las profesiones que van a existir dentro de 15 años hoy no existen y difícilmente, por lo tanto, podremos estar haciendo currículums ni formación adecuada para esas nuevas profesiones. Y además, otra cosa que yo creo que está sucediendo es que no nos estamos dando cuenta de que el monopolio del aprendizaje ya no está en la universidad, no está en los centros de formación. Hay mucha gente que está aprendiendo en las plataformas por Internet o está aprendiendo de otras maneras totalmente distintas a las convencionales. Entonces hay un reto, yo creo que también de formación y de actualización de las personas en las empresas, precisamente para poder asumir esos nuevos puestos de trabajo. Y muchas veces yo, la verdad que siempre me he puesto bastante nerviosa cuando en los planes de formación me ponen el inglés como un plan de formación interno, no porque no crea que no debemos aprender idiomas, creo que eso es algo que es una obligación de cada uno de nosotros y además hay muchas formas de aprender idiomas pues a través de la radio, de Internet y de vídeos. Sin embargo, hay otra serie de cursos y de conocimientos más asociados con la evolución del sector, con las tendencias y con lo que cada uno de nosotros como profesionales vamos a tener que contribuir al futuro en las empresas, que eso no se está enseñando, ni se está haciendo reflexionar, como se hablaba antes, ¿no?, de cómo cada uno de los empleados puede contribuir a esa transformación y a esos cambios desde un conocimiento mucho más profundo del sector y de las alternativas de medio plazo. Entonces, a mí creo que nos falta hablar más de eso, de formación, de crecimiento, de desarrollo en las empresas y de intraemprendimiento, que comparto mucho la idea de que en una organización tradicional las cosas se quedan paradas si no fomentas de alguna forma las nuevas ideas de negocio. ¿Me permites, por retomar el tema de la robotización y la automatización de procesos, que además creo que enlaza bien con otra ponencia de esta mañana sobre digitalización, porque no son excluyentes los procesos de internacionalización, hemos visto digitalización, industrialización. Yo me venía a la cabeza cuando formulabas la pregunta, haber leído hace poco que, no recuerdo la fuente, el 47% de los empleos en Estados Unidos están sujetos a sustitución por alguna forma de automatización. Creo que la tasa es más baja en Europa, pero en todo caso creo que ese proceso está ahí. Otro dato que tengo en la cabeza, porque ahora se habla mucho de la cuarta revolución industrial, la industria 4.0, y eso no es solo el Big Data y la realidad virtual y el Internet de las cosas, es también la robotización, que se estima que puede aportar entre un 10 y un 20% de reducción de costes. Por tanto, no hay opción. La industria, para mantener su nivel de competitividad, tiene que abordar el proceso de automatización y robotización. Y ocurrirá. Nosotros tenemos algunos testimonios simpáticos y además de emprendimiento o aprendizaje que estábamos hablando aquí. En nuestra fábrica de Getafe, una iniciativa de los empleados de sustituir la inspección ocular de los aviones por una inspección con drones. Y ellos mismos sugirieron esta idea para mejorar la calidad y sustituir el factor humano y el fallo asociado en tareas de relativamente poco valor añadido. Por tanto, ese proceso es inevitable. La cuestión y el desafío es conseguir hacer más con menos.
Esto no supone reducir puestos de trabajo, supone ser capaces de aumentar la competitividad y, por tanto, de desarrollar la empresa. Eso de más con menos también se ha aplicado durante todos estos años a la política de defensa en España. También. Pero, no, simplemente para el estudio aplicado a Europa, que citaba el 47% de los empleos que desaparecen, lo ha hecho Bruegel, un think tank en Europa, y le da más, le da 53%. Más alto todavía. Más alto, un poquito más alto, ¿no? No sé si... No, solamente añadir que para mí la alternativa no es no hacerlo, porque no sé qué empleo se puede destruir en su caso si los procesos se automatizan, pero desde luego no hacerlo supone no ser competitivo y los que se destruyen son todos. Por lo cual la alternativa es sí o sí, en mi opinión. No, el problema que hablábamos al mediodía, o uno de los problemas, es que el concepto de empleo también cambia, ¿no? Sí, está claro. Estamos en otra nueva economía donde el trabajo y la relación incluso con el trabajo cambia, ¿no? Y por tanto veremos muchos cambios, esto que se llama la gig economy y otras cosas que vendrán en un futuro, ¿no? Yo creo que eso obliga a algo que se hablaba esta mañana de nuevas políticas sociales y que el problema de la automatización va a ser la transición, no va a ser el resultado final, sino la transición para la gente que pierde su empleo con 40 o 50 años y ya no es capaz de adaptarse a las nuevas situaciones, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos los ponentes. ¿Necesita España una nueva política industrial? Bueno, hay un 4% que cree que no. 95%, casi un 96%, sí que cree que España necesita una nueva política industrial. Segunda pregunta, ¿es la tarifa eléctrica un problema para la industria? 93,3% sí que creen que la tarifa eléctrica es un problema. Tercera pregunta, ¿le damos suficiente importancia a la política de defensa? No, 55,6%, y sí, un 40%, está más igualado, así que... Pero bueno, en cualquier caso gana el no. Y por último, ¿es necesaria una mayor concentración de pymes y aumentar el tamaño medio de las empresas? Y la amplia mayoría cree que sí que es necesaria una concentración de pymes, o un 84,2% consideran que sí.